Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las paradojas más interesantes de la psiquiatría moderna. Hablaremos de unos medicamentos que, la verdad, revolucionaron el tratamiento de la psicosis, pero que al mismo tiempo trajeron una nueva serie de desafíos para la salud física. Y esa es la gran pregunta, ¿no? La que enfrentan millones de pacientes y médicos todos los días. Es un equilibrio súper delicado entre la salud mental y el bienestar del cuerpo. Y hoy vamos a desglosar exactamente cómo llegamos a este punto. Pensemos que durante siglos, las enfermedades mentales graves como la esquizofrenia estaban, rodeadas de miedo, de incomprensión. Los primeros tratamientos muchas veces eran casi tan terribles como la propia enfermedad. Y este es el punto de partida para entender el tremendo avance que estaba por llegar. Muy bien, vamos a desmenuzar esto. Para entender el problema actual, primero tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado, a ese momento en que la ciencia ofreció un nuevo rayo de esperanza. A ver, a mediados del siglo XX aparecieron los primeros antipsicóticos, los llamados típicos, y fueron un antes y un después. Eran geniales para controlar los síntomas positivos, o sea, las alucinaciones, los delirios, todo eso que la enfermedad añade a la realidad. Pero claro, el precio era altísimo, efectos secundarios físicos muy severos, como una rigidez terrible o temblores que no se podían controlar. Y entonces llegaron los de segunda generación, los atípicos. Estos cambiaron las reglas del juego, actuaban sobre otros receptores en el cerebro y con eso redujeron un montón esos efectos motores tan temidos. Y no solo eso, también ayudaban con los síntomas negativos como el aislamiento o la falta de ganas, que son cosas que la enfermedad quita. Imaginen lo que esto significó para los pacientes y sus familias. Fue una auténtica revolución. De repente, la posibilidad de tener una vida más normal, con la mente más clara y sobre todo con mayor control del cuerpo, era real. Parecía que por fin se había encontrado la solución ideal. Pero esa solución venía con letra pequeña, una que no se vio al principio. El alivio de unos problemas, sin darnos cuenta, estaba dando paso a otros que ocurrían en silencio, por dentro del cuerpo. Al poco tiempo, los médicos comenzaron a notar un patrón alarmante. Los pacientes que tomaban ciertos medicamentos de esta segunda generación, especialmente la clozapina y la olanzapina, estaban subiendo de peso de forma muy notable y desarrollando problemas metabólicos. Esta tabla resume la evidencia que se empezó a acumular. Y para que ese riesgo no suene a algo abstracto, aquí hay un dato muy concreto de un metaanálisis, un aumento de más de 4 kilos en solo 10 semanas. Esto ya no era un efecto secundario menor, era una señal clarísima de un cambio metabólico profundo y sobre todo muy rápido. Y aquí está el punto clave, el aumento de peso era solo el principio. Era la primera ficha de dominó que caía y desencadenaba una cascada de problemas. Resistencia a la insulina, que puede terminar en diabetes tipo 2, y perfiles de colesterol y lípidos malísimos, que aumentan el riesgo de enfermedades del corazón, lo que hoy llamamos síndrome metabólico. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando exactamente en el cuerpo? ¿Cómo puede ser que un medicamento para el cerebro cause estos efectos tan drásticos? Bueno, la respuesta está en cómo estos fármacos interactúan con el centro de control maestro de nuestro cuerpo. Les presento al hipotálamo. Esta región del cerebro, aunque es pequeñita, es súper poderosa. Es la que decide cuándo sentimos hambre y cuándo estamos satisfechos. Básicamente es el epicentro de nuestro equilibrio energético. Miren cómo funciona este mecanismo. Los antipsicóticos de segunda generación, sobre todo los de más riesgo como la olanzapina, se pegan muy fuerte a ciertos receptores en el hipotálamo. Al bloquear los receptores de histamina H1 y serotonina 5-HT2C, es como si apagaran la alarma que nos dice, «Oye, ya comiste suficiente». El cerebro deja de recibir esas señas de saciedad, y el resultado es un hambre que no se va. Pero la historia no termina ahí, ¿eh? La investigación sugiere que algunos de estos medicamentos también pueden tener un efecto directo que no depende del aumento de peso. Podrían afectar la forma en que nuestras células responden a la insulina o incluso cómo el páncreas la produce. O sea, es un ataque al sistema metabólico por dos frentes. Ahora, algo que es fundamental entender es que no todos estos medicamentos son iguales.
Esto no es una situación de blanco o negro. El riesgo cambia, y mucho, de un fármaco a otro. Como podemos ver en esta gráfica, el riesgo se puede clasificar claramente. En el extremo de alto riesgo de aumento de peso y problemas metabólicos están la clozapina y la olanzapina. Luego, en un punto intermedio, un riesgo moderado, tenemos la risperidona y la quetiapina. Y por último, con un impacto mucho menor o a veces casi nulo, encontramos la ziprasidona y el aripiprazol. Esta diferencia es clave a la hora de tomar decisiones clínicas. Sabiendo todo esto, la pregunta es obvia. ¿Qué se puede hacer? Afortunadamente, ser conscientes de estos riesgos ha llevado al desarrollo de estrategias muy claras para manejarlos. La idea no es abandonar estos medicamentos, que son vitales, sino usarlos de una forma más segura. La primera línea de defensa es el monitoreo. Asociaciones médicas muy importantes crearon estas guías. La lógica es simple. Antes de empezar el tratamiento, y luego a intervalos regulares, hay que chequear cosas clave como el peso, la glucosa en ayunas o los lípidos. Esto permite detectar cualquier problema muy temprano antes de que se haga grande. Claro, el monitoreo tiene que ir de la mano con la acción. El enfoque más efectivo es uno que ataca por varios lados: una dieta saludable, ejercicio regular y quizás lo más importante, un enfoque de equipo. Un paciente no tiene por qué manejar esto sin ayuda. Esta cita de una de nuestras fuentes lo resume a la perfección. Para manejar los efectos de estos medicamentos tan potentes, se necesita una colaboración entre el psiquiatra, que trata la mente, y otros especialistas que cuidan el cuerpo. Es, en definitiva, la definición de una atención integral. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una mucho más amplia. El verdadero desafío de la psiquiatría moderna ya no es solo callar los síntomas, sino ajustar el tratamiento para que la cura de la mente no se convierta en la enfermedad del cuerpo. La meta final es tratar a la persona como un todo, no solo a su diagnóstico.